la humanidad, amén, se revela a Dios a través de las escrituras o de la palabra de Dios, de la Biblia, como ustedes lo conocen. ¿Cuántos tienen Biblia aquí, de este lado? Vamos a ver. No en el celular, no. Eso no es Biblia. Biblia física. Bien. Muy bien. Excelente. ¿Y de este lado? ¿Cuántos tienen Biblia? No la levanten para que usted vea. Aleluya. Y a su nombre. Ahora bien, es importante entender lo siguiente, hermano. La Biblia no es un libro como resultado de un pensamiento filosófico humano, como muchos enemigos de la Biblia han querido entender, que la Biblia fue escrita por hombres. Obvio, porque usted se imagina un caballo escribiendo la Biblia. Usted se imagina una foca escribiendo la Biblia. No, Dios utilizó seres racionales como nosotros los seres humanos, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces, cuando alguien le diga la Biblia fue escrita por hombres, usted le dice sí, por hombres inspirados por el Espíritu Santo, como usted leyó en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16. Esos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios, y vamos a ver más adelante qué significa la palabra inspiración. Entonces, la Biblia fue una revelación, recapitulando, de la mentalidad de Dios para la humanidad. ¿Cuáles eran los planes que Dios tenía para la humanidad? Eso es la Biblia que usted y yo tenemos, y que, valga la redundancia, contiene todo el trazo del desenvolvimiento de la historia desde el principio hasta el final. La Biblia contiene elementos del presente, del pasado y también del futuro. ¿Sí o no? Es un libro maravilloso, hermano, y yo quiero que usted se enamore más de la Biblia y que no se avergüence de andar con ella, que no se avergüence de hablar de ella, que no se avergüence de estar con ella, porque cuando usted está con la palabra, está con Dios, literalmente, porque Dios habla a través de los vecinos, a través de la palabra. Y vamos a hablar ahorita algunas formas en las cuales también Dios se manifiesta, pero siempre la profecía más segura será la palabra. No hay forma de que usted se pierda, y por eso es que dice Salmo 115, 116, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, la Biblia es una lámpara que alumbra la forma de caminar de todo ser humano. Ahora bien, hay una historia con relación a la forma en que la Biblia se escribió, porque la Biblia no tenía capítulos ni versículos como usted y yo lo conocemos. La Biblia era un conjunto de letras, consonantes, sin vocales inclusive. Imagínense, hermano, qué sancocho más difícil. Y todo estaba escrito en un rollo largo llamado papiro. Para usted poder encontrar Isaías 40:20, probablemente usted tenía que durar 2 semanas buscando en un rollo largo, porque no estaba arreglada y ordenada en la forma que usted la tiene hoy. Si usted supiera todo lo que ha costado tener una Biblia como la que usted tiene, la valoraría un poco más. Muchos milenios, no siglos, no, milenios. ¿Un milenio tiene cuántos años? 1000. Muchos milenios tardaron para nosotros tener esta exquisitez, este resumen de esta palabra, porque al principio, como le dije, la Biblia no tenía ni capítulo ni versículo. Entonces, habían unos estudiosos, exégetas, eruditos judíos llamados masoretas. Eso lo puede escribir. Masoreta, tema de examen. Masoreta. ¿Quiénes eran los masoretas? Los masoretas eran rabinos, escribas, que se dedicaron a las copias de los escritos originales. ¿Por qué? Porque la palabra al principio se escribía en rollos de papiro, y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces ellos se encargaron de copiar, hacer muchas copias de copias y copias y copias de los libros originales para hacer perdurar la palabra de Dios en el tiempo.
Porque usted sabía que no había imprenta, ¿verdad? No había imprenta, ni habían celulares, ni habían fotocopiadoras. Todo se hacía de manera rudimentaria, arcaica, ya usted sabe. Los primeros escritos se utilizaron tintas de hollín. El hollín era cuando se quemaba la leña, esa tinta negra, ¿verdad? ¿Cómo que le dicen? Esa tinta que se queda en la leña. No. El tine, es lo que le decimos tine, ¿verdad? Ese es el hollín. Entonces, eso lo utilizaban para escribir. Usted no se imagina la lucha que había que pasar para que se escribieran, hermano, un párrafo de las escrituras. Entonces, los masoretas se encargaron de hacer esas copias y las hacían en un papel llamado papiro. Ahora bien, los masoretas que estuvieron haciendo ese trabajo de las copias del Antiguo Testamento estuvieron desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XI. Esa gente duraron 16 siglos haciendo copias de copias de copias para que la palabra de Dios no se extinguiera. Todo esto por mandato del Señor. Pero ellos eran unos elementos tan fieles y tan devotos que ellos no se atrevían. Cada vez que escribían la palabra y se encontraban con el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, había un tema con eso. Pregúnteme, ¿cómo así, pastor? Bueno, pues resulta que como Dios no tiene nombre per se, sino que Dios le da a Moisés el nombre porque Moisés insiste, ¿cómo te llamas? Y él le dice, yo soy. Yo soy el que sana, yo soy el que salva, yo soy el que liberto, yo soy el que te suplo, etc. Y con el tiempo los judíos recibieron la palabra de Yahweh, que usted conoce, ¿verdad?, como Yahweh. Pero Yahweh no tenía vocales, sino consonantes. Las 4 palabras de Yahweh o Yavet en español era Yahweh. Eso se le llama el tetragrametrón, que era el conjunto de las 5 letras del nombre de Jehová. Entonces, eso era impronunciable. No había forma de decirlo porque no tenía vocales. Imagínense la Y, ¿cuál era? Y, la H, la W y H de nuevo, así se escribía. Eso no tenía vocales. Entonces, ¿qué hicieron los masoretas? Los masoretas diseñaron un conjunto de signos con puntuaciones y rayita de abajo, underscore, ¿verdad? Rayita abajo, y la colocaban en determinadas letras para que la gente pudiera pronunciarla, porque eso era impronunciable, no tenían palabras. Ahora bien, ellos se percataban de no cometer errores. Cada vez que se cometía un error en un rollo, desbarataban el rollo y comenzaban a hacer otro de nuevo. Así era, hermano. Y cuando escribían el nombre de Jehová, se purificaban letra por letra. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? O sea, yo siento a mi padre aquí, gloria a Dios. Cada vez que iban a escribir el nombre de Yahweh, las 5 letras, la Y, la Y, la H, la W y la H, ellos lo que hacían era que cada letra se iban a purificar. Se hacían una purga, una limpieza para escribir el nombre, porque el judío escriba masoreta entendió lo sacro y lo santo que era el nombre de Jehová. Y sin embargo, hermano, hoy en Occidente hay gente que coge el nombre de Jehová en vano. Por eso es que uno de los mandamientos dice, Ninosca, no tomarás el nombre de Jehová en mano. Coja el de su madre si usted quiere, pero el de Jehová no. Ahora bien, los masoretas establecieron reglas. ¿Y qué hacían ellos? Ellos no alteraron las copias, sino que desarrollaron un tipo de comentarios. Y cuando ellos querían significar una pronunciación, lo hacían al margen. No era que lo hacían en la letra.
No era, o sea, no era que lo hacían en el escrito, sino que tenían una parte dentro del papiro para explicar lo que ellos estaban haciendo. Y con eso ellos lograban que si alguien en 300 años leía una palabra, la pronunciara tal cual, pero también daban las explicaciones de esas palabras. Un comentario, como vemos los comentarios hoy, ellos hacían esos comentarios. O sea que el trabajo que hicieron estos hombres de añadir notas, gloria a Dios, fue algo sorprendente porque estamos hablando de 11 siglos aproximadamente. 11 siglos haciendo copias de copias de copias. Estos copistas o escribas, por eso usted ha escuchado que Cristo dice, escribas, fariseos, hipócritas. Está hablando de otra generación de escribas. Los escribas, como el nombre lo dice, pues escribían, copiaban a los libros del Antiguo Testamento, porque recuérdese que en el tiempo de Cristo los libros del Nuevo Testamento no estaban per se, sino que todo el mundo citaba y leía las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, con el tiempo es que ya en el nuevo milenio se le agregan a la Biblia capítulos que son los números grandes, los versículos que son los números pequeños. Pero algo también que hicieron los masoretas es que ellos aglutinaron las prosas en las escrituras y los párrafos. Fueron organizando, dándole forma a todas esas escrituras porque todo estaba junto. Entonces ellos comenzaron a ponerle estrofas, ¿verdad? Párrafos, y a ponerle toda esa nomenclatura lingüística que se entendía. ¿Y ustedes saben por qué esto pasaba? Porque el idioma en el que fue escrito la Biblia fue escrito en el idioma hebreo semítico. Es uno de los idiomas más antiguos en la tierra, igual que el acadio. Ese idioma era difícil de entender. Había que ser un experto para poder entender y pronunciar el idioma hebreo antiguo. Entonces, con el tiempo el idioma hebreo fue quedando en desuso porque se consideró una lengua muerta, porque podía interpretarse cualquier cosa. O sea, la gente no lo entendía. Entonces ahí viene el griego y el arameo, y los israelitas que estaban en el exilio fueron olvidando su idioma natal y adoptando los idiomas helénicos, los idiomas griegos, que era la potencia, no era Estados Unidos, era Grecia, luego los romanos, y entonces en ese contexto se fueron escribiendo algunos libros, como usted ha escuchado la Septuaginta. ¿Alguien ha escuchado lo que es la Septuaginta? ¿En serio, hermano? La Septuaginta fue una traducción de la Biblia hebrea, Torah, Biblia no, escrito hebreo, porque Biblia lo conocemos ahora, pero escrito en griego para los judíos que vivían en Alejandría, en este caso Egipto. Alejandría era la ciudad del imperio en Egipto. Entonces, esos judíos que vivían allá, como no hablaban casi hebreo, pues hicieron una copia de la Biblia hebrea en el idioma griego. Entonces, eso es para que lo anoten, porque ustedes lo van a escuchar eso con más frecuencia en lo adelante. Ahora bien, la Biblia fue inspirada por Dios, dijimos, y fue escrita en diferentes lugares. En primer lugar, la primera escritura conocida como tal fue el Decálogo. ¿Cuál es el Decálogo? ¿Alguien sabe? Los 10 mandamientos de Moisés. Hermano, yo estoy sorprendido con ustedes. Yo pensaba que ustedes estaban más. Los 10 libros de Moisés, Decálogo. Esos libros fueron escritos en una piedra por Moisés. ¿Verdad? ¿Por quién fue escrito? Ustedes están en Nubelandia. Los escritos fueron, los 10 mandamientos fueron originalmente escritos en una piedra. ¿Por la mano de quién? El dedo de Dios. Fue Dios que lo escribió. Pues dígame, Dios, hermano, no sé qué. Usted se queda ahí como en Nubelandia. Perdón, gloria a Dios, retiro lo dicho. Entonces, ese decálogo fue escrito en un desierto, ¿verdad?
en un monte, gloria a Dios, y en esta circunstancia fue escrita. En el caso de las cartas paulinas, la mayoría de ellas, Pablo las escribió cuando estaba en el Tortuga Bay, en Cap Cana. ¿A dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso en una cárcel. Y desde ahí, desde una cómoda cárcel, él escribió esos libros que usted y yo hoy leemos en las cartas y que usted la lee en su casa con aire acondicionado, ahí donde usted está sentado en una silla. Pues cuando Pablo lo escribió ya usted sabe. Rulay. Amén. Ahora, el apóstol Juan, que escribió las cartas a Juan, el libro de Juan y el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos saben que Apocalipsis fue escrito por Juan? Diga que no sé, diga que otra cosa para. Entonces, cuando Juan escribió la carta de Apocalipsis, estaba desterrado en una isla paradisíaca, bajo un cocotero, tomándose un coco de agua. No, ¿a dónde estaba Juan? Desterrado en la isla de Pasmo, una isla desértica. Lo mandaron para allá para que se muera, para que usted entienda. Ahí no había de qué vivir. Y agréguele a eso que Juan había salido de qué? De darse un baño en aguas termales, en aceite caliente. Al tipo lo frieron vivo y no se murió. Y así, con quemadura de primer, segundo, tercer grado, lo envían a esa isla para que se termine de morir. Y ya usted sabe lo que pasó. Ahí Cristo les revela uno de los libros más poderosos que hay. Todos son poderosos, pero el libro de Apocalipsis es el libro donde se revelan el futuro de la humanidad y cosas que van a pasar en el cielo en el futuro y que van a pasar en la tierra. Gloria a Dios. Así que el lugar en el que estamos no determina el nivel de gloria que vamos a tener. Usted puede estar, hermano, con la cabeza para abajo como Pedro, pero lleno de gloria como Esteban, apedreado. Pero cuando está siendo apedreado, se le abre el cielo y ve al Hijo de Dios sentado en su trono. Wow. Las piedras hicieron que el cielo se abriera. Ay. Esto es como hasta un mensaje. Todas esas pedradas le abrieron los ojos, Hilda, le abrieron la visión, Ninosca, y dice que vio al Hijo de Dios sentado en el trono mientras moría siendo apedreado. Y a usted le dicen dos cositas y deja de ir a la iglesia y quiere dejar a Dios. Daniel, cuando escribe el libro de Daniel, lo escribe en el cautiverio babilónico. El pueblo había sido ¿cómo se dice? Invadido por los babilónicos, y el rey pues lo lleva a él como a la gran mayoría de jóvenes y mujeres hacia el exilio. Ahora bien, eso es para que usted entienda el contexto en el que se escribieron la mayoría de los libros. No fue en un momento agradable para los escritores, muchos en persecución, muchos sufriendo, pues tenían ánimo para escribir. Bueno, no sé. Humanamente no, pero sacaron la fuerza por el Espíritu para escribir las Escrituras en condiciones, ¿verdad?, contrarias, en condiciones de opresión. Ezequiel, exacto. Amén. Entonces, ¿cuántos autores escribieron la Biblia? Más de 40. Más de 40 autores escribieron las Escrituras. Esa Biblia que usted tiene ahí no fue escrita por una sola persona, sino por muchos autores, algunos de origen humilde, algunos otros intelectuales, reyes, ¿verdad? Personas del vulgo. Dios utiliza todo lo que está al alcance de Dios, que es ilimitado. Dios no tiene limitaciones, porque por ejemplo, David y Salomón eran reyes, ¿verdad? Se entiende que un rey pues tiene cierto léxico. El caso de Nehemías, que era copero del rey, el que probaba las copas del rey para saber si tenía veneno. Mire qué trabajito más bueno ese, el catador, Aleluya. También estaba Pablo, que era un rabino entrenado, ¿verdad?, por una orden de élite de maestros. Estaba Pedro, pero Pedro era un pescador
¿ah? Del vulgo, una persona que tenía poca educación, los registros bíblicos nos hablan de eso, pues Dios lo usó a Pedro, uno de los que más usó. En el caso de Lucas, que se le atribuye el libro de Lucas y el libro de los Hechos, fue un médico de la época. En el caso de Moisés, Moisés fue un líder político que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamado Pentateuco, penta de 5, eso significa 5. El caso de Mateo era un ladronazo, cobrador de impuestos, a ese también Dios lo usó. Y Daniel era un primer ministro. Ahora bien, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? Vamos a separar las dos categorías de la escritura. La Biblia está escrita en 2 partes, ¿verdad? Uno se le conoce como Antiguo Testamento. Repita conmigo, repeat after me. Antiguo Testamento. Y el otro, Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento lo que significa, y antiguo, un antiguo pacto y un nuevo pacto, ¿verdad? El contexto de esto también se entiende. Ahora, esos 40 autores, estuvieron escribiendo la Biblia. Oiga esto, hermano, oiga esto, qué chulo. En un periodo de 1400 a 1800 años. Esa Biblia que usted tiene ahí se tardó para escribirla 1800 años. Súmele 2000 más de Cristo. ¿De cuánto estamos hablando? De casi 3000. Entonces, todo ese tiempo para escribir un libro. Ahora, dijimos que la Biblia tiene en total 66 libros, ¿verdad? Y que se escribieron por más de 40 autores. Autores que estaban en el continente africano, que estuvieron en el continente europeo y el continente asiático, en Asia. Estos libros, estos hombres estuvieron en diferentes lugares. Y sígame la idea para que entienda, iglesia, lo que tratamos de decir. Entonces, en un periodo de 1400 años, por 1400 o 1800 años, por autores que no vivieron en la misma época y dicen y hablan, buen punto, de la misma cosa. Por eso es que se habla de que la palabra es inerrante, de que la palabra es infalible. ¿Por qué la Biblia es infalible? Es decir, no tiene errores. Porque como usted me asegura que un hombre que vivió en la edad de piedra como Job, un libro escrito en el Pentateuco, ¿verdad? Y otro que vivió 1500 años coincidan en la misma línea de pensamiento? ¿Cómo es posible que no haya un solo error en 1800 años? ¿Cómo es posible que una gente que no sabe hablar y otro que es una persona culta hayan escrito la misma grandeza del mismo Dios y que haya una coherencia? Hermano, no somos dignos ni siquiera de andar con esa palabra. Usted no es digno ni yo de andar con ella. Y a algunos le da vergüenza. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para nosotros lograr tener? Alábele que vive. Ahora bien, la Biblia fue escrita en español. ¿No fue escrita en español? ¿En castellano? ¿En haitiano? ¿En inglés? La Biblia fue escrita en el idioma hebreo. En ese idioma fue escrito el Antiguo Testamento. Ya usted escuchó ahorita toda la forma, todo lo que tuvo que pasar para tener lo que tenemos hoy. Una Biblia, un idioma con una lengua muerta, para luego nosotros tener una traducción exquisita, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino que fue escrito en arameo galilaico y en griego koiné, porque el griego tenía varias variables. En el la antigua iglesia primitiva dominaba, incluyendo a Cristo, el idioma arameo y también el idioma griego. El griego koiné era el griego de las masas, era el griego que hablaba la gente de pueblo, no los intelectuales ni la gente culta, sino en ese idioma sencillo fue escrito. Igualmente el
arameo galilaico, que habían varios tipos de arameo, incluyendo el arameo siriaco, pero el que se escribió la palabra fue en el arameo galilaico. Ahora bien, ya dijimos ahorita también que hubo una traducción de la Biblia hebrea que se hizo en el exilio, y esa traducción en griego se hizo en Egipto en un idioma que se le conoce como el griego koiné. A esa Biblia se le llamaba lo dijimos ahorita, la Septuaginta, y a su nombre. Ahora bien, dijimos también que la Biblia la escritura es una inspiración del Espíritu Santo. La palabra inspiración en el griego es la palabra teoneustos. Teoneustos. ¿Qué significa teoneustos? Cuando la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Teoneusto lo que significa es exhalado por Dios. Exhalado. ¿Sabe lo que es exhalar? Cuando usted respira, inhala. Cuando usted aspira o exhala, ¿verdad? Es que usted suelta el aire. Literalmente lo que Dios hizo fue que exhaló su palabra sobre esos 40 autores. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que no hay nivel de errancia ni de imperfección, porque ninguna escritura fue escrita por capricho de hombre, sino que Dios exhala a través de su aliento, tal vez del ruaj de Dios que habla las escrituras, y estos hombres comenzaron a escribir cosas que no entendían y cosas que no conocían. Aleluya. Entonces, a través de esta exhalación, Dios le pone su sello a las escrituras para que ella no hierre. Y para lo que Él dijo en el año 1, también funciona en el año 800. Y lo que Él dijo en el año 800, también funciona en el año 1800. Si esto se hace con un pensamiento meramente humano, usted puede estar seguro que mucha metida de pata hubiéramos encontrado en las escrituras. Por eso usted ve que lo que se dijo en el antiguo sigue pasando en el nuevo. Y hay una conexión entre lo que pasó en el antiguo y en lo que pasó en el nuevo. Por eso es que lo que se profetizó hace 2000 años lo estamos viviendo hoy. ¿Y cómo es posible que un pescador, un hombre bruto, ordinario, llamado Pedro, pudo hablar de los hombres y el carácter de los hombres de los postreros tiempos? ¿Cómo es que Pedro pudo hablar de la forma en que los hombres iban a vivir en estos últimos tiempos, al menos que Dios se lo haya revelado? No hay forma, hermano. Y usted ve en la Biblia que hablan de naves. Usted ve a Job hablando de la constelación de Orión, de la Osa Mayor, cuando no existía la astronomía. ¿Cómo usted me explica que un hombre del neolítico, de la edad de piedra, hable de cosas que él no conoce? ¿Cómo él describe una serie de animales que no existían en Oriente? Desenvuélvame ese rollo ahí. ¿Cómo es posible? Porque tuvo que haber un teoneustos de Dios, una exhalación de una palabra de parte de un ser supremo, en este caso nuestro Dios, y a su nombre. Pero también hay ejemplos en la Biblia, en el libro de Proverbios, cuando el proverbista habla, y esto lo hemos hablado en otros estudios, pero siempre me llama la atención esto, el hecho de que cómo este hombre pudo hablar del sistema hidrológico, de las aguas, cómo los ríos van al mar y el mar no se llena, y cómo vuelve otra vez ese ciclo, el agua de los ríos, aleluya. Cómo este hombre pudo hablar de estas cosas que se descubrieron casi 2000 años, fue en el siglo pasado, hermano. Cómo es que en el Antiguo Testamento hay gente que habla del sistema hidrológico, de la evaporación, el proceso de las aguas, que es producto y se daban en los mares a través de la evaporación de las aguas. Las aguas suben a las alturas en forma de vapor y se van condensando por el cambio de temperatura atmosférica, de caliente a frío. Y cuando estas gotas se convierten en gotas, entonces se vuelven pesadas, no pueden quedarse en las nubes y por eso llueve. ¿Y cómo es que alguien puede hablar de esto, hermano? Yo quiero que usted me diga eso, hermano. Y si usted me responde esto, yo suelto el micrófono, dejo el pastorado y me voy para allá. Es que Dios
Dios es el que reveló las Escrituras. Yo hablo de esto para que tratar de convencerlo a usted que no creemos en la Biblia porque nos lo sembraron, sino porque lo creemos y estamos convencidos en la veracidad de este libro. Cuando alguien le hable, usted tenga fundamento, iglesia, y usted pueda refutar con humildad el por qué creemos en este libro sagrado. No así con el Corán. Perdóneme si hay algún musulmán infiltrado aquí, pero el Islam no puede hacer eso. Ningún otro libro, ni las canciones de Homero, que tienen que sé yo cuántas copias, el libro con más copias es las Escrituras. Ni el libro más antiguo puede hablar con tanta exactitud como la Biblia. Por eso debemos de valorar más la palabra de Dios y leerla, escudriñarla. La Biblia no es para que usted la tenga en una mesa, lea la palabra. La Biblia no es para que simplemente lo vean y lo identifiquen como un cristiano. Es que usted tiene que tener la Biblia por dentro. Tiene que andar con ella por fuera, pero tiene que tenerla primeramente adentro de su corazón. Ahora bien, en el principio, cuando se hablaba de las Escrituras, el nombre que se le daba en el sentido de inspiración, habían dos tipos de inspiración: la inspiración verbal y la inspiración plenaria. Entonces, cuando se hablaban de los libros originales en las Escrituras, a todo el compendio del Antiguo Testamento se le llamaba los autógrafos. O sea, autógrafos, lo que usted conoce como autógrafo, así se conocía la Biblia, los autógrafos. ¿Por qué autógrafos? Porque se entendía que la palabra, que la Biblia o que el Antiguo Testamento, los escritos del Antiguo Testamento, eran autoría de Dios. Y cuando se hablaba de autógrafo, ese era el nombre que se le daba al principio, era una referencia a la autoría total de Dios. Dios puso su firma en las Escrituras. No hay forma de que tengamos el producto que tenemos hoy, al menos que Dios lo haya intervenido. Solo una intervención de Dios pudo haber hecho que la Biblia persistiera con la exactitud hasta el día de hoy como la tenemos. Amén. Entonces decíamos también al principio que la Biblia no se escribía en libros porque no existían como tal. ¿Cuál era el material en el que se escribieron los primeros escritos? En un material llamado papiros. Diga conmigo, papiros. Los papiros, un material que se extraía de los juncos. Los juncos era una especie de caña que estaba a la orilla de los ríos. Entonces se sacaba la cepa, la parte interior de estos juncos, de esta caña, se sacaba, se llevaba a una piedra, se aplastaba, ¿verdad?, a una prensa de piedra, ahí se aplastaban como la caña, como el bagazo de la caña, y esto se ponía fino y lo procesaban a través del machuque, del yunque, y lo pisaban hasta que se estiraba un poco, se volvía fina, y ahí escribieron los primeros escritos de la palabra. En estos materiales los escribas tenían que copiar muchas veces la palabra de Dios. Pero había un problema, que estos papeles se dañaban rápido con el tiempo. No eran resistentes, no había durabilidad en el material. Y por eso era que el trabajo de los escribas, hermano, era todavía más tedioso, porque tenían que hacer muchas copias, porque el material se dañaba. Ahora bien, gracias a Dios, después, ¿sabe qué pasó? Dios le dio la capacidad a los escribas y ellos entendieron, tal vez por método de ensayo y cosas, que los cueros de ciertos animales le daban mejor resultado. Y es ahí donde nacen los pergaminos. Ahí es donde nacen los pergaminos. Los pergaminos era el cuero de algunos animales que se estiraban, y en ellos se escribía. Ya ahí las copias duraban mucho más tiempo, duraban siglos, a través de esos cueros. Pero había un problema. El Talmud judío, el Talmud era una enseñanza judía que contenía explicaciones de la Torá, de los libros del Pentateuco, de los libros proféticos, a las enseñanzas judías y las costumbres judías. Decía que no se podía tomar cualquier cuero, sino que los cueros que se tomaban, Lucero, para hacer los pergaminos, no podían de ser de cualquier animal, sino de corderos pequeños. Decía, wow, pero cuánta diosidencia,
no eran cabras, porque los animales eran la cabra, eran las ovejas y los cabritos, pero para escribir la Biblia era en cuero de corderos, de ovejas pequeñas, como el Cordero de Dios. Solamente esa piel se utilizaba para hacer aquellas copias. Pero después de eso hubo algo que, gracias a Dios y a la tecnología del 5G, se descubrió la vitela. Era precisamente el cuero de los corderitos, el que le acabo de mencionar. Pero oiga un detalle, cuando ellos escribían, Ingrid, en estos pergaminos, estos cueros de animales llamados vitela, lo teñían de color rojo, de color sangre. Habían las mezclas para crear el tinte púrpura, que es rojo, y entonces lo dejaban secar. De manera que estos pergaminos eran rojos y las letras que se escribían en ella era de color oro. Si no era oro o plata, no se escribían. Entonces mire cómo todas las cosas van cayendo una a otra. Ahora bien, después de los vitela o de la vitela, existieron los códices. ¿Qué eran los códices? Los códices eran pequeñas planchas de papel colocadas en forma de libros, ¿verdad? En forma de libros. Y se escribía solo de un solo lado. Los códices eran esos libros que de hecho hasta lo cosían. Ahí fue donde los libros como tal empezaron a tener como la forma actual. Libros viejos, pedazos de tela, pedazos de papel colocados en forma de libros y cosidos con hilo, pero solo se escribía de un solo lado. Eso le dio mucho valor, le agregó mucho valor, ya que esos grandes papiros, eso era incómodo, hermano, era incómodo. Esto redujo el tamaño, la maniobrabilidad para poder leer, porque yo le dije a ustedes que los papiros estaban enrollados y entonces había que abrirlo con una mano y con la otra, ¿verdad?, agarrarlo, y la gente iba leyendo, iba desenvolviendo, ¿verdad, hermano? Y había que ser un experto en papirología, mínimo, gloria a Dios y a su nombre. Entonces, esos hombres que copiaban esos libros le llamaban escribas. Escriba viene de escribir, obvio, ¿verdad? Así se le llamaban a esos hombres, escriba. Ahora bien, vamos a hablar del canon de la Biblia. Vamos a hablar del canon. El canon de la Biblia. ¿Qué es el canon? El canon de la Biblia, cuando se habla de canon de la Biblia, los libros de la Biblia, canon lo que significa, viene la palabra kene en griego, que significa medida o vara de medir. Canon significa vara de medir o medida. ¿Qué es lo que esto implica? O caña. ¿Qué es lo que esto significa? Que la Biblia, los libros de la Biblia, se tomaron medidas para seleccionar quiénes sí y quiénes no, cuáles libros aceptar y cuáles libros no aceptar. Porque usted va a ver ahorita, hermano, el lío que se va a armar aquí, la cantidad de libros que habían. Si hubiera sido en el día de hoy, hasta el libro de Luis Abinader hubiera aparecido. Porque aparecieron una cantidad de libros, entonces los exégetas, los judíos eruditos, la iglesia primitiva, comenzaron a poner una serie de normas, filtros, para poder calificar los que sí y los que no. Obviamente todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo. A esto se le llamaba canon. Y esta palabra canon es un término que se conoce mucho en el argot, ¿verdad? En términos de teología, teología sistemática, etcétera. Porque la Biblia no se escogieron los libros al azar. No fue que Timarindo, Dopingüe, Cucaramaca, no fue así. Sino que se escogieron normas y esos libros tenían que cumplir con esas directrices. Esos libros tenían que cumplir con esa medida. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿Quién tomó esas decisiones? Y también la pregunta, ¿por qué debemos de confiar en ella? Vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo determinaban cuáles libros sí, cuáles libros no? Bien, vamos a hablar en esta noche acerca de, ¿verdad?, de manera ascendente, cuáles eran las normas que se utilizaban, o el canon, o la medida, para calificar un libro
Un libro sí y el otro no. En primer lugar, se entendía en el caso del Nuevo Testamento que el autor debió de haber sido un apóstol o un discípulo de un apóstol. Ejemplo, uno de los libros los libros tenían que haber sido escritos por un discípulo de Jesús o un seguidor de un discípulo de Jesús. Pedro, Pablo, etcétera. Juan, Jacobo, etcétera. Porque en el caso de Lucas, ¿verdad? Lucas no era uno de los 12, ¿sí o no? ¿O me equivoco? No era uno de los 12, sin embargo escribió un libro, 2 libros, ¿verdad? El de Hechos supuestamente y el libro de Lucas. Entonces, la primera condición para cumplir con el canon era que el libro que se estaba valorando para aceptarlo tenía que haber sido escrito por un apóstol o un seguidor de un apóstol. Número 1. Número 2, el libro tenía que ser aceptado por la iglesia primitiva. Número 2, tenía que haber sido aceptado, es decir, los cristianos de la época, los eruditos de la época, tenían que darle su aprobación. Y número 3, el libro tenía que contener doctrinas y enseñanzas que fueran coherentes con relación al Antiguo Testamento. No podía decir en el Antiguo Testamento, no tomarás, y en el Nuevo, sí tomarás. Tenía que haber una correlación en lo que se decía. Entonces, esas eran básicamente las condiciones para cualificar a un libro. Pero vamos a irnos por parte, porque hubo un canon o una medida o una norma cuando se iban a aprobar los libros del Antiguo Testamento. Primero fue el Antiguo y luego fue el Nuevo. No fue que se aprobaron los dos, hermanos. Dijimos ahorita que la Biblia se escribió en un periodo de 1400 a 1800 años. Eso fue la escritura. Pero para aprobarlo, ahí hubo un bobo feo, hermano. Ahí hubo un lío. 400 años para aceptarlo. Agréguele a los 1800, 400 más, para terminar el canon de la Biblia. No fue tan fácil. Y usted viene, Mateo 3:15, Mateo 3:15, Mateo 3:15, Mateo, Apocalipsis 15:16, Apocalipsis. Más fácil, se lo han puesto demasiado fácil a ustedes. Y ni así la queremos leer, gloria a Dios. Pero esto no fue tan fácil. Agrégale a eso que eran por pedazo, hermano. Imagínense uno a predicar acerca de Timoteo, primera de Timoteo, y resulta que se llevó segunda. Qué problema. Porque las copias no estaban en las casas. Alabe. Las copias estaban en el templo. Solo gente con mucho cuarto podía hacer una copia de par de versos, si se lo permitían. Porque no todo el mundo tenía una Biblia en su casa. Alaba el que vive, gloria a Dios. Nada más de pensarlo me da cocoricam. Y a su nombre. Ahora bien, en el año 70 después de Cristo, los libros del Antiguo Testamento, fíjense algo, el canon del Antiguo Testamento se aprueba en el Nuevo, en el periodo del Nuevo, ni siquiera fue en el Antiguo. Llega el periodo del Nuevo Testamento y ahí es que se aprueban, cerca del año 70, los libros del Antiguo. Pero ya los libros del Nuevo ya estaban en edición, en corrección estaban ya los libros del Nuevo. Estaban en el proceso, aleluya. Y estaban bregando con lo del antiguo. O sea que había que esperar su tiempo. ¿Se está entendiendo, hermano, lo que yo digo? Ahora bien, en el siglo II se aceptaron el libro de los Salmos, un concilio llamado el concilio de Yagnia. Ahí se aprobaron los primeros libros, el Pentateuco, la Torá, Génesis, Deuteronomio y el libro de Segunda de Reyes. En el concilio de Yagnia, en el siglo II, es decir, 200 años después de Cristo. Ahora bien, los libros en la Biblia hebrea fueron divididos en 3 partes. Esos libros del Antiguo Testamento, que hoy lo tenemos todos juntos, esa aprobación fue clasificada por los exégetas judíos, por los eruditos. Los libros del Antiguo Testamento, decíamos, que fueron divididos en 3 partes, ¿verdad? El Pentateuco o la Torá, como le llaman. Torá significa enseñanza o ley. Los 5 libros escritos por Moisés. Los judíos dividieron en 3 partes el Antiguo. La Torá, que era el Pentateuco. Los neviines, que eran los libros proféticos. Los neviines, los libros proféticos. Y los ketubines, que eran los demás libros. O sea, la Biblia del Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento, ellos lo dividieron en 3 partes. La Torá, que significa ley, los neviines, que eran los profetas, y los ketubines, que eran los demás libros. Pero todo eso, hermanos, se fue aprobando por partes. No fue que se aprobó de una vez. Entonces, yo no sé si usted ha escuchado el término Tanakh. ¿Qué es la Tanakh? La Tanakh fue una formación
de la palabra Torah, Neviín y Ketubín, las primeras letras y una vocal. Entonces, esa unión de esa clasificación que dijimos que es Torah, los 5 libros del Pentateuco, que es ley o enseñanza, los Neviines, que son los profetas, y los Ketubines, que son los demás libros. Ellos lo que hicieron fue que tomaron una letra de cada terminología y entonces le llamaron la Tanakh, que comprendía todo lo que es el Antiguo Testamento, y ahí están las leyes judías, y también ellos le agregaron, como dijimos ahorita, el término Talmud, que son las creencias, costumbres, enseñanza y aplicaciones de esos mandatos. Esa división es una división occidental, ¿verdad? Es una adaptación occidental. Ciertamente el Pentateuco, la ley, los profetas mayores, menores, los poéticos, los sapienciales. Los sapienciales, ahí está Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Sapienciales viene de sapiencia, de conocimiento. Entonces ellos le hicieron varias clasificaciones, pero es más occidental que los hebreos, porque los judíos hebreos son cuadrados, especialmente los ortodoxos. Ellos pues clasificaron y dividieron el Antiguo Testamento, y hasta el sol de hoy así se ha quedado, ¿verdad? Esa gente son, como decimos, rusos, y a su nombre. Ahora bien, el proceso para reconocer y juntar todos los libros del Nuevo Testamento, ahí sí hubo batallas, porque esto se aprueba casi 400 años después de Cristo. Pero vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que el primero que comienza a hablar de la autenticidad de las cartas es Pablo, luego Pedro. Y en el año 95, Clemente el de Roma, un sacerdote, aprueba y menciona los libros del Nuevo Testamento. Luego, en el año 115 de nuestra era, Ignacio de Antioquía. Todas estas aprobaciones fueron antes de los concilios, y vamos a hablar de los concilios. Pero las aprobaciones del Nuevo Testamento y de los libros, ya dijimos que los primeros que dieron señales de aprobar los libros del Nuevo Testamento fue Pablo, Pedro, luego Clemente el de Roma en el 95, luego Ignacio de Antioquía en el 115, Policarpo, que fue un mártir que murió, está en la palabra en el libro de Hechos, murió en una hoguera por causa del camino del Señor. Él fue reconocido como una autoridad eclesiástica también. Pero Hipólito y no Mejía en el 170 y el 235 fue el último en darle la autoridad a estos libros del Nuevo Testamento. Entonces comienzan los concilios. Fueron los concilios en el Nuevo Testamento que provocaron la aprobación de los libros de la Biblia. Los concilios fue un grupo de eruditos, judíos, exégetas, que se reunieron cada cierto tiempo para deliberar acerca de cuáles libros iban a ser aprobados y cuáles no. En esos concilios se aprobaron también en el Nuevo Testamento una parte adelante, otra parte atrás, y hubo 5 libros, y el penúltimo, el último especial, dio mucha brega. ¿Y usted sabe cuál fue el libro que dio más batalla para aprobarlo? El libro de Apocalipsis. Ese libro dio mucha lucha. Duraron 400 años, concilio tras concilio tras concilio, iban aprobándolo por parte. Y vamos a hablar de eso. Como dijimos, el último libro en aprobarse fue el libro de Apocalipsis. Y esto fue demandado de alguna forma por el obispo Atanasio en el 367 después de Cristo. Usted dirá, pastor, ¿pero qué es todo esto? Bueno, hermano, ese es el orden de lo acontecido para que hoy tengamos una Biblia como la que tenemos. No fue tan fácil tener todos esos libros juntos y aprobado y autorizado como inspirados por parte de Dios. Entonces, cuando se habló de canon o de concilio, el primer concilio comienza en el año 170 por el concilio Muratoria, ese fue el primero. El segundo fue en el 363 después de Cristo por el concilio de la Odisea. Luego el concilio de Hipona en el 393. Y por último, el primero y segundo concilio de Cartago en el 397, 3 años antes del 400.
Es decir, pasaron 400 años para afirmar esos libros. Todo ello fue un proceso de filtración. Y usted va a ver, yo quiero que usted se grabe esto, aunque quizás no lo hablemos hoy, pero vamos a hablar de los libros apócrifos, probablemente en el próximo estudio, la cantidad de libros y por qué la iglesia cerró el canon. Porque si no se cierra el canon, como le dije ahorita, tuviera el libro de Luis Abinader y de Hipólito Mejía hoy, no, que ese libro fue inspirado por Dios. Y el de Leonel, ese había sido bellaco. Entonces, eso, hermano, para que usted tenga una idea. Ahora bien, los escritos que fueron autorizados, no vaya a creer que fue por mano humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todo este proceso fue llevado a cabo bajo la dirección y la supervisión del Espíritu Santo. Yo quiero que usted sepa que el tema de la aprobación y del canon de la Biblia, hubo también fuentes seculares no cristianas que comprobaron y aceptaron los cánones bíblicos. Uno de ellos fue Josefo y el otro fue Filón de Alejandría. Fueron escritores que no eran cristianos, que no eran seguidores de Cristo como tal, y aceptaron los 39 libros del Antiguo Testamento y aprobaban también los 27 libros del Nuevo. Es decir, que el tema de la Biblia no solamente fue una selección y una aprobación por parte de las iglesias, de los estudiosos de la Biblia, de las Escrituras como tal, sino que habían fuentes seculares que decían sí, o sea, pensadores de la época, como Filón, que era un pensador griego, y el caso de Josefo, que era romano. Ellos aprobaron y entendieron que verdaderamente los libros del Nuevo Testamento, los 27 eran libros inspirados. Amén. Pues vamos a dejar, hermano, este estudio hasta el día de hoy, hasta aquí, ya que tenemos mucho material por delante, el tiempo se va rápido, pero vamos a proseguir la próxima semana.